Hacia el año 1171 se empezó la construcción de una nueva catedral en la ciudad renana de Worms. Fue patrocinada por el arzobispo Conrad II y consagrada 10 años después. La planta es identificativa del románico germano, estructura basilical con 3 naves y un amplio transepto en cuyo centro se levanta una gran cúpula. Tras el transepto encontramos un coro cuadrado que acaba en un ábside semicircular oculto al exterior. El ábside se encuentra flanqueado por torres circulares. A los pies del templo hallamos un ábside poligonal que fue construido en el año 1234, contrastando su estructura con la del ábside oriental. También está flanqueado por 2 torres, rodeadas por una arquería abierta en sintonía con el estilo lombardo. La iglesia del monasterio de Dafni en Atenas fue reconstruida hacia el año 1100 por un mecenas hasta ahora no documentado. En sus orígenes constaba de todos los elementos característicos de un monasterio bizantino. Normalmente, el monasterio estaba rodeado de una muralla y tenía un portal cubierto, provisto a veces de bancos. Pasado el portal, el visitante se encontraba en un gran patio abierto, en cuyo centro se alzaba la iglesia principal visible desde todas las partes. A lo largo del muro se alzaban almacenes, establos y talleres, al igual que los recintos destinados a habitación. Las celdas de los monjes eran de un piso y rectangulares, pero con frecuencia se construían de 2, 3 o 4 plantas, presentando en esos momentos el acceso desde galerías cubiertas. En uno de los lados del rectángulo se ubicaba la cocina y el refectorio. En el interior de la iglesia de Dafni destaca la gran cúpula que prácticamente ocupa todo el espacio. Está apoyada sobre un octógono y mide 8 metros de diámetro y 16,40 metros de altura, horadando la esfera 16 ventanas. A lo largo del tiempo, el monasterio ha sufrido importantes transformaciones por parte de los monjes cistercienses francos, quienes entre los siglos XIII y XIV convirtieron al monasterio en un conjunto defensivo. Bercé-la-Ville era un priorato cluniacense próximo al monasterio, apenas a una decena de kilómetros. Realizada hacia 1109 con una técnica muy cuidada, sobre un espeso enlucido de base se representa en el interior del ábside una composición en 3 niveles. Arriba, Cristo en Majestad. En el medio, escenas relativas a los martirios de San Blas y San Lorenzo o San Vicente. Abajo, una serie de bustos de santos, en total 16 figuras alrededor del Pantocrátor. Ademanes y caracterización de los rostros denuncian el conocimiento de obras bizantinas. Sin embargo, es posible, como creen algunos especialistas, que el pretendido bizantinismo no corresponda a una dependencia directa, sino a algo aprendido a través de modelos italianos, seguramente dados los estrechos contactos existentes con Monte Cassino, no faltando una coincidencia en los detalles ornamentales con la misma pintura romana coetánea. Una de las portadas más características del románico es la de la antigua iglesia abacial de Saint-Pierre en Mossoac. En el tímpano se representa la visión del Apocalipsis de San Juan. El centro está ocupado por Jesucristo en majestad, rodeado de los 4 símbolos de los evangelistas: el águila de San Juan, el león de San Marcos, el toro de San Lucas y el ángel de San Mateo, flanqueados por 2 ángeles que sostienen pergaminos de papel, aludiendo al juicio final. Los 24 ancianos ocupan el resto del espacio, los de la franja inferior bajo el mar de cristal. El dintel está decorado por ruedas de fuego que simbolizan el fuego infernal del Apocalipsis. Las 2 jambas en las que reposa el conjunto tienen un perfil dentado formando olas, apareciendo las estatuas en relieve de San Pedro e Isaías. En el parteluz observamos 3 parejas de leones rampantes, dispuestos transversalmente, que sujetan el dintel. Algunos expertos lo relacionan con Cristo, pero también podrían aludir al mal. Mediado el siglo XI, el viejo monasterio carolingio de Santa Fe de Conques procederá a una total renovación. Según la crónica de la abadía, las obras de una nueva iglesia fueron emprendidas por el abad Odolrico. El trabajo debió progresar rápidamente, pues poco antes de su muerte, en el año 1065, había procedido a trasladar el cuerpo de la santa a la cabecera de la iglesia nueva. A principios de la centuria siguiente, fue necesario rehacer las partes altas del templo porque éste amenazaba ruina. Según opinión bastante generalizada, el templo de Odolrico
podría corresponder a la conocida disposición de las llamadas iglesias de peregrinación, templo de 3 naves con amplio crucero de igual estructura y cabecera en forma de girola a la que se abren 3 absidiolos. La gran diferencia con el común de la tipología reside en el escalonamiento de los 2 ábsides que se disponen en cada brazo del transepto. El análisis de las partes altas, incluidas las tribunas de la nave y las columnas de la girola, nos indica que todo ello pertenece a las obras de restauración de principios del XII. Bécelay está situado al principio de la vía Lemovicensis en uno de los 4 caminos que conducen a Santiago de Compostela. Además, desde el siglo VIII se encontraban en este lugar las reliquias de María Magdalena. La primitiva iglesia abacial fue consagrada a Santa María Magdalena en 1104, pero quedó destruida a causa de un incendio en 1120. La iglesia volvió a reconstruirse poco tiempo después, añadiéndose un nártex entre los años 1140-1150. Desde esta iglesia, San Bernardo de Claraval llamó a la Segunda Cruzada en la Semana Santa de 1146. En este nártex encontramos una de las fachadas más importantes del románico francés. El centro del tímpano lo ocupa Jesucristo dentro de una mandorla, con las piernas inclinadas hacia la izquierda. Bajo sus brazos desplegados aparecen los apóstoles con libros en sus manos, recibiendo al Espíritu Santo, que se representa como haces de luz que salen de los dedos de Cristo. En las casillas radiales se representan los pueblos que pueden ser misionados. En el parteluz aparece la figura monumental de San Juan Bautista. Tomando como modelo la catedral de Angulema, en la primera mitad del siglo XII se levanta la antigua colegiata de Notre-Dame la Grande de Poitiers. Lo más espectacular es su fachada, que no deja adivinar la estructura interna del templo, por lo que recibe el nombre de fachada pantalla. Las torrecillas laterales presentan haces de columnas que sostienen linternas cupuladas, elementos característicos de la escuela de Aquitania. La fachada tiene 3 pisos y viene determinada por una acentuada vertical constituida por la portada principal, la ventana superior y la mandorla del frontón. El piso bajo remite a una arquitectura de varias naves, con la portada central y las arquerías ciegas, mientras que el piso intermedio se subdivide en 2 zonas, mostrando las figuras de los apóstoles y los santos Hilario y Martín, o Marcial, circunscritas en arcadas, como si de un sarcófago se tratara. En el tercer piso contemplamos la mandorla, en la que se ubica Cristo con los símbolos de los evangelistas. Este esquema de división en la fachada no ayuda al efecto de unidad. Capiteles, arcos y arquivoltas se cubren de una suntuosa ornamentación, resultando un conjunto de gran belleza. La iglesia de San Saturnino de Toulouse perfecciona el tipo arquitectónico de las iglesias de peregrinación. Fue comenzada hacia el 1080, pero los trabajos se suspendieron al poco tiempo. Se da por concluida la parte principal de la cabecera cuando fue consagrada por Urbano II, el 24 de mayo de 1096, en presencia de 15 obispos y arzobispos, varios de ellos españoles. Poco después de 1100 se realizaría la construcción de las naves laterales y parte de los muros de la central, finalizándose la construcción a mediados del siglo XII. Es un edificio con 5 naves longitudinales y una cabecera muy regularizada en la distribución de los ábsides del transepto y en los 5 absidiolos de la girola. Discute su prioridad cronológica a Compostela, así como el posible liderazgo arquetípico de la tipología. La simple comparación de la planta, el análisis de la articulación de la tribuna y la organización de sus vanos exteriores demuestran la mayor madurez de la catedral gallega. El campanile del conjunto de Pisa también está aislado de la iglesia. Los arquitectos son el alemán Guillermo y el pisano Bonanno. Se trata de un cilindro de 58 metros de altura, con un basamento con nichos ciegos y placas ornamentales que sujetan 6 plantas decoradas con el mismo esquema de arquerías de la catedral. Un espacio para campanas corona la construcción. El terreno cedió cuando se estaba edificando el primer piso, pero se consiguió acabar en el siglo XIV. Roger II planeó la construcción de una catedral en la que se albergaran los restos de los reyes normandos de Sicilia. Eligió la ciudad de Cefalú
y los trabajos se iniciaron en 1131, construyéndose durante este reinado el transepto y el santuario. La nave central y la fachada se finalizó entre los años 1180 y 1240. Se trata de un edificio de planta basilical con 3 naves y un ligero transepto. 3 ábsides semicirculares rematan la construcción. En los muros de la nave central se puede observar el tratamiento ornamental de los arcos, que vuelve a repetirse en la fachada occidental, donde nos encontramos con una portada de 3 arcos de medio punto, con unas impresionantes torres que enmarcan la fachada a modo de alminares islámicos. En el interior, las arcadas carentes de decoración de la nave central nos llevan siguiendo un ritmo regular a un santuario desde donde destaca la decoración de la semicúpula, realizada en mosaico de clara inspiración bizantina. La imagen del Pantocrátor se sitúa en el ábside, mientras la Virgen, acompañada de 4 arcángeles, ocupaba el cuerpo inferior y más abajo todavía los 12 apóstoles. En la segunda mitad del siglo XI, los monjes de Cluny sintieron la necesidad de emprender la ampliación de su abadía. El empeño lo llevó a cabo el abad Hugo. Se pretendía la construcción de un monumental templo que fuese el corazón de la totalidad de los miembros de la orden. De hecho, se dice que si estos se hubiesen podido reunir todos juntos, hubiesen cabido de pie en la nueva iglesia, que los historiadores conocen como Cluny III. Parece ser que se proyectó en 1085, siendo uno de sus primeros mecenas el monarca Alfonso VI de Castilla, quien entregó al abad Hugo 100.000 talentos como acción de gracia por la reconquista de Toledo en 1085. Las obras se llevaron a cabo con gran celeridad. Los 5 altares de la cabecera fueron consagrados el 25 de octubre de 1095 por el Papa cluniacense Urbano II. 5 años después estaban concluidos los 2 transeptos. La fachada occidental de la nave mayor se da por construida entre 1107 y 1115. De estos datos, los únicos aceptados por unanimidad son las fechas límites 1095-1130. Muy poco es lo que conservamos de este templo, pero es suficiente para darnos cuenta de su grandiosa monumentalidad. Tenía 5 amplias naves, un doble transepto, una cabecera con deambulatorio o girola con 5 absidiolos, completándose al oeste con una galilea de 3 naves y un pórtico flanqueado por 2 torres. El proyecto recoge las experiencias de la arquitectura románica hasta su época, las reelabora y monumentaliza hasta elevarlas a la categoría de único. Todo en este asombroso edificio se cuidó hasta sus más mínimos detalles. Los hombres de la época, cuando nos hablan de sus constructores, hacen continuas referencias a su formación como matemáticos, lo que justifica el sentido armónico y proporcional de cada uno de los elementos espaciales y de los meramente constructivos. Durante la Revolución Francesa se destruyeron la mayoría de los edificios que constituían el monasterio, ya que para los ilustrados Cluny suponía un símbolo del poder de la Iglesia. Solo se conserva en pie parte del brazo sur del transepto y la majestuosa torre que aquí contemplamos. La Catedral de San Trófimo de Arles presenta una de las portadas con la decoración escultórica más completa del románico provenzal. Sigue un esquema de arco de triunfo romano, tomando posiblemente como modelo el cercano de San Remy, estando elaborada en el segundo tercio del siglo XII. El programa iconográfico alude al juicio final. En la mandorla del tímpano se ubica el Cristo triunfante, junto a los símbolos de los evangelistas y rodeado por coros de ángeles que se sitúan en la arquivolta inferior. El friso abarca la anchura del dintel y en él se representan a los apóstoles sedentes. En los nichos y jambas se sitúan también apóstoles: Pedro, Juan, Pablo, Andrés, Santiago el Mayor, Bartolomé, Santiago el Menor y Felipe. En los nichos de las esquinas interiores se ubican San Trófimo y la lapidación de San Esteban, ya que en la iglesia se conservan reliquias de este santo. En el friso menor se representa el pecado original, los elegidos, la pasión de los condenados y el nacimiento de Jesús.